Estás aquí. La magia del momento presente, por Thich Nhat Hanh. Prólogo del editor. Inspirando, sé que inspiro. Esta sencilla afirmación resume la esencia de la práctica budista. Sobre ella puedes construir una vida satisfactoria y provechosa. De ese modo podrás ayudarte a ti mismo y a los demás, experimentar el mundo de un modo más puro y gozoso, y llegar incluso a iluminarte. Exhalando, sé que exhalo. Este libro te mostrará lo lejos que puede conducirte el simple acto de la atención plena. Déjate llevar por el gran maestro budista Thich Nhat Hanh y sabrás cómo puede servirse la meditación budista de tu intuición, sabiduría y compasión para transformar tu vida y beneficiar a quienes te rodean. Resulta sorprendente, por más que los practicantes budistas lleven más de 2500 años descubriéndolo una y otra vez, lo lejos que puede conducir un viaje que empieza con una sencilla respiración. Thich Nhat Hanh muestra, en este libro, que la atención plena y la intuición pueden despertarnos del estado de letargo, curar nuestras heridas emocionales, mejorar la relación que mantenemos con los demás, conectarnos amorosamente con el hermoso universo en que vivimos y ayudarnos, en suma, a romper las cadenas que nos mantienen atados a la rueda del nacimiento y a la muerte. Este es el viaje, en fin, al que Thich Nhat Hanh te invita en este libro. A ti, obviamente, te corresponde seguirlo o no. Pero este no es un libro de filosofía ni de budismo. Este libro es budismo, porque el budismo es un linaje vivo en el que la enseñanza se transmite de maestro a discípulo, y este libro tiene el privilegio de contener la enseñanza directa de uno de los maestros budistas más importantes de nuestro tiempo. También es un claro ejemplo de meditación guiada, un tipo tradicional de meditación en la que el maestro dirige, en tiempo real, los pasos que su discípulo va dando por el camino de la sabiduría. Por ello, no te recomiendo que te limites a leer este libro, sino que lo escuches. Y no dudes para ello en visualizarte sentado entre los asistentes a una conferencia pronunciada por este gran maestro Zen. Fueron muchas en este sentido las ocasiones en que durante la lectura de este libro me descubrí sentado en su presencia. Aunque el libro contenga instrucciones sobre el modo más adecuado de escuchar las enseñanzas budistas, quizás sea útil resumirlas antes de empezar a leerlo. Lee este libro con una mente abierta y relajada, una mente alerta y sin prejuicios, y escucha, lo más atentamente que puedas, las instrucciones que, en él, te transmite Thich Nhat Hanh. Te recomiendo que lo leas sin centrarte tanto en seguir su argumentación lógica, impecable por otra parte, como en experimentar en el mismo instante en que lo leas el viaje espiritual que te propone. Te aseguro que si logras asumir este enfoque, no tardarás en experimentar la comprensión, el asombro y la alegría. Thich Nhat Hanh es, después de su santidad Dalai Lama, el más famoso en Occidente de los maestros budistas. Y aunque también se considere que trasciende todas estas categorías, no cabe duda de que se trate del más conocido de todos los maestros Zen. Junto al Dalai Lama y Pema Chodron, configura la troika de maestros budistas cuya imagen y obra atraen y benefician a miles, cuando no a millones de personas. Y esa fama, todo hay que decirlo, no es inmerecida. Con una sólida formación que comenzó a una edad muy temprana en la filosofía y la práctica budista, Thich Nhat Hanh evidencia la mente de la realización, el corazón del amor y los medios hábiles de un gran maestro budista. Pero va mucho más allá de todo eso. También es un valiente guerrero de la paz, un hombre de Estado, un poeta, un sanador, un creador de comunidades, un erudito, un teórico político y un autor muy prolífico. La amplitud de sus intereses, habilidades y producciones carece de parangón entre los maestros budistas de la actualidad. Hubo un tiempo en que esa versatilidad y ese compromiso con el mundo eran considerados una desventaja. Y es que, al comienzo de su carrera en Occidente, se vio criticado por algunos tradicionalistas que consideraban que su enfoque, al asumir posturas políticas occidentales y técnicas interpersonales de la nueva era, diluía las enseñanzas budistas.
Pero todo eso ocurrió antes de que se diesen cuenta de que los principios de su comunidad se asentaban en las reglas originales del Sangha, es decir, de la comunidad del Buda, antes de que comprendieran que el compromiso político es la consecuencia ineludible de los votos budistas, y antes de que leyeran los muchos libros que evidencian la profundidad de su erudición y de su realización. Todo eso ocurrió antes de que se dieran cuenta, en suma, de que las contribuciones de Thich Nhat Hanh al budismo moderno no se asientan en Occidente, sino en su nativo Vietnam, donde sus principios se vieron acrisolados por la guerra y modelados por una vida larga y extraordinaria, entregada al servicio de la paz. Thich Nhat Hanh nació en 1926 en el centro de Vietnam y a los 16 años asumió el monacato budista, convirtiéndose a comienzos de los 60 en una importante figura del movimiento budista comprometido con la paz y la justicia social en Vietnam. El vehículo que utilizó para encauzar su actividad al respecto fue la School of Youth of Social Service, una organización de base fundada para reconstruir las aldeas bombardeadas, crear escuelas y centros médicos, organizar cooperativas agrícolas y reubicar a las familias que habían perdido sus hogares. Congregando a cerca de 10.000 estudiantes voluntarios, la CIS basó su actividad en los principios budistas de la no violencia y la acción compasiva. Y pese a la desconfianza con la que el gobierno contemplaba sus actividades, puso también en marcha una universidad budista, una editorial y una influyente revista en pro del movimiento por la paz en Vietnam. En 1966, Thich Nhat Hanh fundó la Orden de Intercer, cuyos miembros se ejercitaban en lo que él denominó 14 prácticas de la atención plena. Este movimiento aplica los votos budistas básicos a la vida social y política, y actualmente sigue guiando el movimiento del budismo comprometido que Thich Nhat Hanh fundó en Occidente. Uno de los primeros 6 miembros de la Orden de Intercer fue una joven licenciada en biología que asumió el nombre de Hermana Chan Khong y que sigue siendo, hasta la fecha, su más valiosa colaboradora. Recomiendo a los lectores que quieran conocer mejor este periodo de lectura de la autobiografía de la hermana Chan Khong, titulada Learning True Love, Practicing Buddhism in a Time of War. Estoy convencido de que quienes lo hagan se quedarán sorprendidos por la valentía, compasión y entrega mostradas por Thich Nhat Hanh y sus jóvenes seguidores. Su obra en pro de la paz y la justicia social en medio de un Vietnam en llamas le granjeó la enemistad de ambos contendientes. Habiendo estudiado en Princeton y Columbia a comienzos de la década de 1960, regresó en 1966 a Estados Unidos para dirigir un encuentro con Cornell como parte de su campaña por la paz. Pero como el gobierno sud-vietnamita no le permitió regresar a su país, se vio obligado a pasar en el exilio los siguientes 39 años. En 1967, Martin Luther King Jr. le propuso para el Premio Nobel de la Paz diciendo: «No conozco a nadie que lo merezca más que este amable monje vietnamita. Sus ideas sobre la paz son un auténtico ejemplo de ecumenismo, humanidad y fraternidad universal». Thich Nhat Hanh vive en Plum Village, una comunidad budista que puso en marcha en Francia e imparte enseñanzas por todo el mundo. El tiempo que ha pasado en el exilio se ha caracterizado por un continuo empeño en el logro de la justicia social, una extraordinaria cantidad de escritos, el establecimiento de grandes centros de práctica, la puesta en marcha de comunidades por todo el mundo y enseñanzas que han beneficiado a millones de personas. Y también se ha dedicado a aliviar los problemas de los refugiados vietnamitas, conocidos como Boat People, personas que huían del Vietnam en guerra en patera. Ha trabajado con veteranos de guerra de Estados Unidos, curando las heridas emocionales provocadas por la guerra de Vietnam, y ha reunido a israelíes y palestinos para meditar y trabajar juntos por la paz. En el año 2005 pudo regresar por primera vez a Vietnam desde el exilio, aprestándose a revitalizar y modernizar el budismo, con un especial énfasis en la reivindicación del papel desempeñado por la mujer.
A lo largo de toda su experiencia vital, que combina de manera muy singular la práctica espiritual profunda con la actividad política de vanguardia, la obra escrita de Thich Nhat Hanh abarca el amplio abanico que va desde la erudición budista hasta comentarios realistas de inspiración budista sobre las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Entre ellos, cabe destacar libros de poesía, meditaciones guiadas y enseñanzas zen, comentarios dirigidos a la policía, los presos y los congresistas, libros de filosofía budista, cuentos infantiles, consideraciones sobre el amor y enseñanzas de todo tipo que resultan muy inspiradoras para cualquier clase de lector. En tanto que editor de Shambhala Sun, tuve hace ya varios años el privilegio de entrevistar a Thich Nhat Hanh, y como siempre hago en esas ocasiones le formulé preguntas que me interesaban personalmente, con la esperanza de que resultasen también interesantes para los lectores. Hablamos del amor y de la vacuidad, de la vida y de la muerte, y del tipo de cuestiones personales y filosóficas profundas que aborda este libro. Y el Thich Nhat Hanh que descubrí en esa entrevista no fue el erudito ni el teórico social y político, sino el Thich Nhat Hanh que con una profunda comprensión de las enseñanzas budistas se dirige compasivamente a un discípulo que necesita ayuda. Ese es el Thich Nhat Hanh que tú también podrás descubrir en este libro, el Thich Nhat Hanh que puede cambiar tu forma de ver el mundo y tu manera de vivir. La sabiduría contenida en este libro es muy sencilla, pero su profundidad puede transformar completamente tu vida, y esta sabiduría empieza con una sencilla afirmación que dice: inspirando, sé que estoy inspirando.